Hola a todos, bienvenidos a la clase expositiva 4 del curso de elaboración de informes técnicos. Lo que corresponde para esta clase está muy relacionado con lo último que señalamos en la clase expositiva 3, ya con lo referente a las fuentes a los formatos para citar las fuentes bibliográficas y de información que se utilizan para el desarrollo de informes técnicos, ¿ya? Nosotros señalamos tres sistemas o formatos generales, ¿ya? Y uno de ellos era el sistema autor-fecha, ¿ya? Y dentro de los sistemas que utilizan el autor y la fecha para citar las fuentes, el más conocido y el más usado es el formato APA, ¿ya? Y el que yo les voy a mostrar en esta ocasión y tratando de explicarles de manera lo más claro que se pueda cómo usarlo, ¿ya? Y en definitiva, la idea es que al final de esta clase ustedes después con la práctica realmente aprendan, los que no lo saben todavía, cómo usar correctamente el formato APA, al menos en sus consideraciones generales, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos para esta clase. Objetivo general, entender la importancia y uso del formato de referenciación de fuentes bibliográficas APA para la elaboración de informes técnicos. ¿Para qué sirve el formato APA? ¿Qué uso le puedo dar yo? ¿Por qué es tan importante? ¿Ya? Los objetivos específicos. El primero, conocer el formato de referenciación de fuentes bibliográficas APA. Vamos a decir qué es, ya de dónde surgió, etcétera, ¿ya? El segundo objetivo específico, conocer los criterios que se deben considerar para la selección de las fuentes bibliográficas y de información. Vamos a ver que ese es el primer paso. Antes de ponernos a citar en formato APA, tenemos que seleccionar las fuentes que vamos a usar, ¿ya? Porque si no, el formato APA pierde sentido si yo no utilizo fuentes bibliográficas adecuadas, ¿ya? El objetivo específico número 3, conocer los criterios que se deben considerar para la realización de citas en formato APA, ¿ya? En el cuerpo del texto, obviamente, ¿ya? Porque la cita yo la hago en el cuerpo del texto, ¿ya? Es decir, a medida que yo voy escribiendo, ahí inserto entre paréntesis generalmente las citas, tal como ustedes han visto, como hemos visto en otros módulos con algunos de ustedes, ¿ya? Y el objetivo específico 4, conocer los criterios que se deben considerar para la elaboración de la bibliografía en formato APA, ¿ya? Que esa es otra parte importante de todo esto, ¿ya? Porque voy citando en el texto obviamente, pero eso no está completo si yo al final del trabajo no incluyo la bibliografía. Tengo que incluir la bibliografía al final del trabajo. Comencemos. ¿Qué es el formato APA? ¿Ya? El formato APA, que también se le conoce como APA Harvard, ¿ya? Porque Harvard también tiene un formato que es muy similar, entonces a veces están combinados, ¿ya? Aluden exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces el formato APA es un formato estandarizado para la citación de fuentes bibliográficas y de información, ¿ya? Que se utiliza en diversas áreas de conocimiento y ámbitos profesionales y académicos. ¿Qué vamos a entender por fuente bibliográfica? ¿Ya? Porque eso es lo que se señala ahí, citación de fuentes bibliográficas y de información. ¿Qué vamos a entender por fuente bibliográfica y de información? Corresponde a todos aquellos elementos que poseen contenido informativo de algún tipo, ¿ya? Ya sea de carácter especializado o no. Especializado es eh, un artículo académico de biología molecular, por ejemplo, o un artículo académico que hable de la pobreza desde el punto de vista del trabajo social. Eso es especializado. Y algo que no es especializado, un artículo periodístico, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces puede ser especializado o no especializado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a considerar como fuentes bibliográficas y de información? Los libros, los artículos de revista académica, los informes institucionales, los sitios web, los artículos periodísticos, etcétera. Ya son los principales, pero hay otros muchos, ¿ya? Eh, un material audiovisual también se puede considerar como una fuente de información, por ejemplo, ¿ya? Eh, Los documentos históricos también se pueden usar como fuente de información, ya. Pero estos son los principales, los que más se usan: libros, revistas académicas, informes institucionales, sitios web, ¿ya? Artículos de la prensa, etcétera. Ya. El formato APA fue creado por la Asociación Estadounidense de Psicología, ¿ya? Ellos crearon el formato APA, ¿ya? Para estandarizar la citación de fuentes bibliográficas e información. Estandarizarla, es decir, para que todos la usaran de la misma manera. Y también para crear una forma de citación que fuera más eficiente, ¿ya? Porque las que existían, los otros sistemas son algo confuso de usar a veces. Por ejemplo, ese que se usa con notas a pie de página, ¿ya? Es engorroso usarlo en realidad, ¿ya? No es muy cómodo, ¿ya? Eh, entonces, por eso se desarrolló este formato APA para hacerlo más fácil y que fuera mucho más eficiente, ¿ya? Y nació como un formato para ser usado dentro de la psicología sobre todo, ¿ya? Pero
pero obviamente trascendió la disciplina de la psicología y hoy se usa en muchas áreas de conocimiento, ¿ya? Y de hecho es el formato de citación más utilizado a nivel mundial, sin duda, ¿ya? Se ocupa mucho en ciencias sociales, sobre todo en humanidades, ¿ya? En educación, eh, ingeniería, ¿ya? En el área de salud, en todas esas áreas, ¿ya? El formato APA, como dijimos, es un sistema de citación autor-fecha, ¿ya? Ese es el nombre general que se le puede dar, ¿ya? Un sistema autor-fecha. ¿Por qué? Porque emplea la identificación del autor de la fuente más la fecha de publicación para indicar la cita, ¿ya? Es decir, yo la cita la hago a partir de de esos dos elementos básicos. A veces se le agregan otras cosas como el número de página, pero lo más básico es identificar el autor de la fuente bibliográfica, del libro, del artículo, lo que sea, y también la fecha en que se publicó. ¿Ya? Y con esas dos informaciones yo puedo citar bien, correctamente y de manera completa, ¿ya? Por eso, el formato APA es un sistema de citación autor-fecha, ¿ya? Y a diferencia de otros sistemas, estamos aquí en este párrafo, a diferencia de otros sistemas de citación que utilizan nota a pie de página o la indicación del número en el texto para aludir a la fuente bibliográfica, eh, el formato APA incorpora las citas como parte del texto mismo, ¿ya? Yo después le voy a mostrar cómo se ve en el texto el formato APA, o sea, un texto en el que se ha usado formato APA para citar, ¿ya? Van a ver que a medida que en las mismas ideas que yo voy desarrollando van a aparecer eh, nombres de autores o de instituciones entre paréntesis con un año indicado. Eso es una cita en formato APA, ¿ya? Es decir, que va en el texto, en el mismo texto, ¿ya? Y eso es diferente respecto de los otros sistemas, que las notas están relacionadas con la bibliografía directamente, o tengo que ir a ver la bibliografía directamente, o están abajo en el pie de la página, ¿ya? Como una nota aparte, ¿ya? Eso en términos generales respecto al formato APA. ¿Qué tengo que considerar o cuáles son los aspectos fundamentales involucrados en la utilización del formato APA? ¿Ya? Estos no son los pasos, digamos, no necesariamente son los pasos, ¿ya? Eh, Desde un punto de vista específico, obviamente que desde un punto de vista general sí, desde un punto de vista general sí son los pasos, ¿ya? Eh, pero son las cosas generales que yo que tengo que considerar al momento de utilizar el formato APA, ¿ya? Y tengo que considerar tres cosas, ¿ya? Porque son tres cosas importantes. La selección de las fuentes bibliográficas de información, es decir, qué voy a ocupar yo para fundamentar mi informe técnico. Eh, la realización de la cita en el texto, que digamos es el uso de la cita, ¿ya? Y la elaboración de la bibliografía, ¿ya? Tengo que considerar esas tres cosas porque eh, si, no, si dejo alguna de esas fuera, el formato APA pierde sentido, no estaría bien utilizado, ¿ya? ¿A qué se refiere la selección de la fuente bibliográfica de información? Se refiere a que a que yo selecciono digamos, los libros, los artículos que voy a ocupar antes de comenzar a escribir, digamos, ¿ya? Eso es como la idea general, antes de comenzar a escribir y antes de comenzar a hacer citas, ¿ya? Pero de la selección tiene que ver con eh, resguardar que las fuentes bibliográficas que yo estoy utilizando sean de calidad, ¿ya? Sean adecuadas, según lo que hablamos en la clase anterior. Tienen que ser de calidad, tienen que apuntar hacia la excelencia, tienen que ser válidas, tienen que ser confiables, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que seleccionar fuentes bibliográficas que cumplan con esas características, ¿ya? Y eso lo tengo que hacer antes de ponerme a citar, porque si yo comencé a hacer un trabajo y está lleno de citas de Rincón del Vago, de Wikipedia, eso va a estar malo. Voy a tener que deshacerlo después si algún profesor me revisa o me dice que eso no corresponde, ¿ya? Entonces tengo que, antes de ponerme a citar y a escribir, seleccionar bien la fuente bibliográfica que voy a utilizar, ¿ya? En base a esos criterios que dijimos. ¿Ya? Otra parte relacionada con la utilización del formato APA es la realización de las citas mismas que van en el texto, ¿ya? Y eso tiene que ver con que yo sea capaz de ir incluyendo las citas en el cuerpo del texto a medida que voy desarrollando la idea y los argumentos, ¿ya? Y también eso se hace de determinada manera que yo se las voy a explicar a continuación. Y la tercera parte tiene que ver con elaborar la bibliografía, ¿ya? Del trabajo, ¿ya? Es decir,
indicar al final del informe la lista de todas las fuentes bibliográficas de información que empleé, ¿ya? Y que fueron citadas a lo largo del trabajo, ¿ya? Porque si no incluyo la bibliografía, como se podrán recordar muchos de ustedes en algunos trabajos que hicimos, el uso del formato APA está mal. Porque si usted en el, digamos, en el texto me colocan una cita que dice Martínez 2002, en la bibliografía no aparece ningún Martínez 2002 o no aparece nada en ningún tipo de bibliografía, yo no tengo por qué saber qué cosa es Martínez 2002, ¿ya? Entonces esto sí solamente adquiere sentido cuando, cuando yo incluyo una bibliografía para el trabajo. Y en la bibliografía yo voy a ir directamente a buscar Martínez 2002 y voy a ver que Martínez 2002 era un artículo que está relacionado con tal tema, etcétera. Esa es la lógica. Por eso es importante la bibliografía. Si no ponen bibliografía, el trabajo está mal. De hecho, cuando yo estudiaba, por ejemplo, si no incluía la bibliografía de algún ensayo, lo que me pedían, era un 1 automático. Así, no había nada que decir. Me ponían un 1 de inmediato porque es como que no hubiera hecho el trabajo. Porque los trabajos de este tipo están fundamentados en bibliografía, en fuentes de información. Y si yo no cito la fuente de información, es como que hubiese plagiado el trabajo, ¿ya? Lo hubiese copiado a internet o lo que sea, ¿ya? Entonces esas son las tres cosas generales que tenemos que considerar. Veamos lo primero, la selección de las fuentes bibliográficas y de información. Ya como dijimos, el uso del formato APA no tiene sentido si yo empleo fuentes bibliográficas de información inadecuadas desde un punto de vista académico, ¿ya? Si utilizo fuentes que no son confiables o no son válidas, no tiene ningún sentido usar el formato APA, ¿ya? Va a estar bien en términos técnicos tal vez, lo voy a estar usando bien, pero el trasfondo va a estar malo porque voy a estar usando fuentes de información que carecen de seriedad o validez, ¿ya? Entonces los informes técnicos en particular, cualquiera de cualquier tipo, laborales, académicos, científicos, investigativos, deben hacer uso de fuentes bibliográficas de información que cumplan con tres características básicas, ¿ya? La primera es validez, es decir, que las fuentes bibliográficas estas presenten información que sea veraz y correcta respecto a una temática determinada, es decir, que hablen realmente de manera correcta del tema que se está tratando, ¿ya? Si estoy leyendo un artículo que dice eh, que no existe delincuencia en Chile o en el mundo, eso no es veraz, ¿ya? Entonces no tiene validez eso que se está diciendo, de manera muy evidente. Entonces, la fuente de información que yo voy a utilizar, de bibliográfica, de información en general, tiene que ser veraz, ¿ya? Tiene que entregar información que realmente sea correcta sobre el tema que se está tratando, ¿ya? En términos generales, obviamente que todos los libros, todos los artículos tienen planteamientos, ideas que son incorrectas, sí, pero estamos hablando en términos generales, ¿ya? Que, eh, que no sean, digamos, por ejemplo, fuentes que sean ideológicas, ¿ya? Que no hablen de la realidad, sino que hablen de temas ideológicos y de cómo que ellos quieren que sea, o algún autor quiere que sea la realidad. A eso no sirve, porque eso es ideológico, no es una fuente de información válida, ¿ya? Otra característica, fiabilidad, es decir, que la fuente de información o la fuente bibliográfica que yo estoy utilizando tenga un origen que sea conocido y confiable. Conocido y confiable, eso da fiabilidad. Si yo obtengo un artículo del diario electrónico La Tercera, eso es conocido y es confiable también, porque es un medio de prensa que es acreditado, digamos, que es oficial, ¿ya? Pero si yo encontré un escrito, un trabajo escrito en internet que no tiene autor, que yo no sé de dónde salió, eso no es ni conocido ni confiable. Entonces esa información, esa fuente bibliográfica no tiene fiabilidad, ¿ya? Eh, y también las fuentes bibliográficas de información tienen que ser serias, ¿ya? Tienen que cumplir con la característica de tener seriedad, es decir, deben estar relacionadas con profesionales, con académicos o instituciones que sean acreditados dentro del ámbito o temática respectiva, ¿ya? Eh, por ejemplo, no voy a poder utilizar un artículo sobre mecánica cuántica si lo escribió un sociólogo, por ejemplo, porque no tiene nada que ver, ¿ya? Un sociólogo no tiene ningún tipo de competencia en una materia como esa, ¿ya? Y se los digo, aunque parezca así de ridículo, hay cosas así, ¿ya? Eh, o cosas similares a esa, ¿ya? Entonces, esa no es una fuente seria, ¿ya? Eh,
porque el académico, el profesional que está tratando el tema en cuestión no tiene credenciales, no está acreditado para hablar sobre ese tema, entonces es poco serio, ¿ya? A eso se refiere ese tema. Ahora, si yo quiero hablar de la salud mental en Chile y busco información en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, eso es serio, ¿ya? Porque estamos hablando de una institución que está acreditada en ese ámbito y que, y que, digamos, tiene respaldo para hablar de ese tipo de temas, ¿ya? Eso en definitiva es lo que estamos diciendo. Entonces, siguiendo las indicaciones anteriores, los informes técnicos nunca deben apelar al uso directo de fuentes bibliográficas y de información como cuáles, por ejemplo, como blogs informales que abundan en Internet, ¿ya? Blogs sobre distintas materias, ¿ya? Que lo escriben personas que arman blogs y hablan de la injusticia en Chile, de los videojuegos, etcétera, ¿ya? Eso no son fuentes de información confiables, ni válidas ni serias, ¿ya? Porque son opiniones de personas, nomás que muchas veces no tienen ninguna, digamos, ninguna competencia, ninguna credencial como para hablar de ciertos temas, ¿ya? Enciclopedias libres, digamos, abiertas, ¿ya? Que pueden ser muy útiles, repito, ¿ya? Para darse una imagen general de muchas cosas sí pueden servir, como Wikipedia, por ejemplo, ¿ya? Pero para fundamentar un informe técnico, entendiendo que un informe técnico es un trabajo serio, un trabajo formal, no sirve, ¿ya? Entonces nunca deben utilizar Wikipedia eh, para fundamentar sus trabajos, de ningún tipo, ¿ya? Eh, Porque eso va a hablar mal de usted de inmediato, ¿ya? Va a dar cuenta que no entiende lo que están haciendo. Entonces nunca, por ningún motivo, citar a Wikipedia. Yo puedo leer Wikipedia para hacerme una imagen general sobre ciertas cosas, por supuesto que se puede, ¿ya? Pero yo cuando quiero comenzar a argumentar algo, ya tengo que ir a buscar una fuente que sea más confiable, más válida, más seria, un libro, un artículo académico, etcétera, ¿ya? Y le voy a dar las gracias a Wikipedia por la imagen general que me dio, etcétera, pero no lo voy a poner en mi trabajo, ¿ya? Eh, Porque no cumple con las características que estamos hablando, ¿ya? Eso no significa que en Wikipedia, por cierto, como entre paréntesis, todo sea malo, porque hay artículos que están muy bien escritos, pero son generalmente de temáticas que son muy especializadas, que tienen que ver con matemáticas, con ciencias naturales, ese tipo de cosas, porque la gente que escribe eso realmente sabe lo que está escribiendo. Pero cuando se va a buscar otro tipo de información, que es más genérica, digamos, relacionada con filosofía, ciencias sociales, cosas así, la calidad es muy cuestionable en realidad, ¿ya? ¿Qué otra cosa no se puede usar como fuente de información? Sitios web de entretención, ¿ya? Taringa, por ejemplo, ¿ya? Por mencionar un ejemplo conocido, o estos sitios que hay digamos, de juego, de- donde suben humor gráfico, ese tipo de cosas tampoco, pues no tienen utilidad, ¿ya? Trabajos escolares tampoco, ¿ya? Y eso también se usa mucho, ¿ya? Alguien hizo un trabajo en la universidad o en la educación media, una presentación PowerPoint y la subió a la red. Y nos falta el que pesca eso y lo utiliza como fuente de información, no sirve, ¿ya? Porque los trabajos escolares, eh, entiéndase por trabajos escolares, todo lo que se hace hasta antes de la tesis en la universidad, digamos, o un informe de práctica serio, digamos, como que van a hacer ustedes. Todo lo que se hace hasta antes de eso no se puede utilizar como fuente de información, ¿ya? Yo sí puedo utilizar tesis, por ejemplo, tesis de grado de universidad. Si son tesis de magíster, con mayor razón. Si son tesis doctorales, con mayor razón todavía. Pero trabajos escolares no. Trabajos universitarios tampoco. Eh, Porque esos trabajos son formativos, como nosotros hablamos alguna vez. Tienen un propósito evaluativo. Van a estar mal necesariamente, o en la mayor parte de los casos van a estar mal, ¿ya? Y van a tener todos los errores que estamos tratando de que ustedes no cometan aquí, ¿ya? Eh, entonces tampoco se pueden utilizar. Y de eso abunda mucho en Internet, como les dije. Ya presentaciones en PowerPoint, en Prezi, documentos subidos en PDF, etcétera. No los pueden utilizar, ¿ya? Artículos de opinión informales tampoco. Y también hay mucho en Internet, ¿ya? Eh, Donde la gente sube sus opiniones sobre distintos temas y los carga en documentos Word o en blog o lo que sea, ¿ya? Tampoco se puede utilizar porque son opiniones informales. Las opiniones son eso, son opiniones, ¿no? Ya no están fundamentadas en general, cuando, cuando están referidos a los contextos de la vida cotidiana, digamos.
Por el contrario, entonces, los informes técnicos, ¿qué deben hacer uso? O sea, ¿de qué sí deben hacer uso? De fuentes bibliográficas y de información que sean académicas y oficiales, ¿ya? Como cuáles, por ejemplo, libros publicados, ¿ya? Eh, ya sean físicos o digitales, pero tienen que estar publicados. Tiene que tener una editorial, tiene que tener un año de edición, de publicación, tiene que tener un autor identificado, ¿ya? Eh, Artículos de revistas académicas también, que son estas revistas que ustedes encuentran en bases de datos como Cielo y de ese tipo, ¿ya? Esas son revistas académicas que están formalizadas, digamos, donde esos artículos pasan por revisiones distintas. Eh, Pasan por revisiones y, digamos, eso le da un cierto, digamos, un cierto sentido de confiabilidad, aunque hay artículos que tampoco son muy confiables, ¿ya? Siempre vamos a encontrar eso, aunque sean revistas académicas. Pero el hecho de que nosotros seleccionemos algo de revistas académicas nos da cierta seguridad de que la mayor parte de lo que se podamos encontrar va a cumplir con estándares mínimos de calidad, ¿ya? Eh, Informes de instituciones y organizaciones públicas y privadas, ¿ya? También. También los informes de instituciones y organizaciones públicas y privadas eh, sirven, ¿ya? Es decir, algún informe del Ministerio de Educación de Chile, Ministerio de Salud, algún informe de la OMS, esos son informes institucionales, ¿ya? O algún informe desarrollado por una ONG, ¿ya? También, ¿ya? También sirven, también son admisibles para ser utilizados. Sitios web de instituciones y organizaciones públicas y privadas, también. El sitio web del MinSal, el sitio web de la OMS, el sitio web de la ONU, etcétera. También. Artículos periodísticos de medios de prensa acreditadas, ¿ya? También. La Tercera, el Mercurio, el que ustedes quieran, ¿ya? CIPER Chile, por ejemplo, ¿ya? Que tiene artículos periodísticos que son bastante serios, ¿ya? También se pueden utilizar, son buenas fuentes de información, ¿ya? Sobre todo cuando uno necesita datos sobre la realidad actual, digamos, ¿ya? Eso respecto del tema de la selección de las fuentes, digamos, de información. Pasemos al segundo tema importante, la realización de la cita en el texto, ¿ya? Eh, es decir, el uso de las citas, básicamente, cómo yo hago la cita en el texto, cómo las realizo, cómo la- las armo, digamos, ¿ya? En términos generales hay dos tipos básicos de citas, APA, ¿ya? Que se realizan en el cuerpo del texto, obviamente. Las citas no textuales y las citas textuales. ¿Cuáles son las citas no textuales? Son aquellas en las que yo parafraseo o explico con mis palabras algo que se plantea en una fuente bibliográfica. ¿Ya? Yo lo explico con mis propias palabras, no lo repito tal cual sale, ¿ya? En ese caso, la cita eh, incluye el apellido del autor o el nombre de la institución que es la autora más el año de publicación de la fuente, ¿ya? Este de aquí, ¿ya? Este es un ejemplo de una cita textual, ¿ya? Aquí yo puse el ejemplo completo, ¿ya? De acuerdo a lo que señalan Machón y Plummer, la autoridad legal racional es el poder que posee un individuo, un grupo y que ha sido legitimado por la ley de una sociedad, ¿ya? Esta es una cita no textual. ¿Por qué? Porque aquí yo lo expliqué lo que dice Machón y Plummer, que son dos autores, dos sociólogos, digamos. Yo lo expliqué con mis propias palabras, porque aquí no está, digamos, citada palabra de manera exacta como sale en el libro, ¿ya? Entonces yo lo expliqué con mis propias palabras, ¿no? ¿Ya? Esa es una cita no textual. ¿Ya? ¿Y cuál es la referencia, digamos? Esto que está aquí, Machoni y Plummer, ahí está el autor, digamos, el apellido de los autores y el año de la publicación. Ya, ese es un dato que yo encuentro en el libro. En las primeras páginas generalmente encuentro eh, el año de edición o de la última edición, que generalmente está identificada con una letra C es encerrada con un círculo. Tienen que buscar eso siempre. La letra C, que es de copyright, encerrada en un círculo, y ahí aparece el año al lado. Ese es el año que ustedes tienen que buscar para identificar el año de publicación. En muchas ocasiones aparecen muchos años, una lista de años. Ustedes tienen que quedarse por el último, porque ese es el último eh, el último año en el que se editó el libro. Y a veces también van a encontrar datos que dicen fechas de impresión y otro que dice fecha de edición. Y van a encontrar fechas de impresión o varias fechas de impresión. Siempre guíense por lo que dice fecha de edición. Eso es lo que manda, no la fecha de impresión, ¿ya?
Es la fecha de edición la que ustedes tienen que poner en este caso acá. Entonces aquí tengo el autor más el año, y ahí tengo la cita. Y obviamente que tengo el texto que yo cité. ¿Ya? Ese es un ejemplo de una cita no textual. ¿Cuáles son las citas textuales? Son aquellas las que se reproduce de manera completa y exacta alguna idea señalada en una fuente bibliográfica o de información. ¿Ya? Yo reproduzco, repito de manera completa y exacta lo que salía en alguna fuente de información. ¿Ya? Es decir, aquellas citas en las que se copia, expone una idea o párrafo palabra por palabra. ¿Ya? Es decir, yo voy copiando palabra por palabra exactamente lo que salía en el libro, en el artículo que yo quiero replicar, porque es ilustrativo o porque sirve que yo lo muestre así, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué se incluye aquí para las citas textuales? Lo mismo que en la cita no textual, pero yo le agrego el número de página donde se encuentra la idea citada. Tengo que buscar en qué página salía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una cita textual. Todo este texto que está aquí, y que es de un autor que se llama Schaeffer. ¿Ya? Entonces, está el apellido del autor, el año, y agregué lo que sale acá, el número de página, página 131. Entonces, si yo voy a ver el libro de Schaeffer, que está editado en el año 2012, y busco la página 131, llego a la página 131, ahí yo voy a tener que encontrar este párrafo, tal cual como yo lo estoy poniendo aquí. ¿Ya? Esa es una cita textual. ¿Ya? Obviamente que la forma de citar aquí, si ustedes se fijan, aquí está al final el nombre del autor, y aquí yo lo puse al principio. ¿Ya? Yo les voy a mostrar después que hay distintas formas de citar y y esas distintas formas son correctas. ¿Ya? Tiene que ver con una cuestión de estilo nomás. ¿Ya? Lo importante es respetar siempre la forma general. ¿Ya? Aquí tengo aquí está el resumen de todo lo que ustedes tienen que considerar al momento de hacer una cita textual o una cita no textual. ¿Ya? Aquí están los criterios que debo considerar. Para una cita no textual, ¿qué criterios tengo que considerar? Incluir el apellido del autor o el nombre de la institución que es la autora de la fuente. Siempre. Tengo que identificarlo y eso lo tengo que señalar en la cita. Incluir el año de publicación de la fuente. Siempre el año de publicación, lo que les señalé. Cuando no existe el año de publicación, como en los sitios web, por ejemplo, ¿ya? O el dato no se encuentra disponible, a veces ustedes van a encontrar con informes o libros donde no sale el año, y a mí me ha pasado, ¿ya? No está. Yo lo busco por todos lados y no está. No está disponible simplemente. En esos casos, en vez del año, yo pongo la sigla SF, ¿ya? Y la pongo sin comillas. Tal como en el lugar del año, donde iba a poner el año, pongo S.F. ¿Ya? Y esa indicación significa sin fecha. Es como que la fecha no está disponible o no existe. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tengo que considerar? Tengo que respetar con absoluta rigurosidad la forma y el lugar en que deben ponerse los signos de puntuación que se emplean para construir la cita. ¿Ya? Es decir, los paréntesis, las comas, los puntos y los dos puntos, que es todo lo que se usa. ¿Ya? Yo tengo que ser muy riguroso en el uso de eso. ¿Ya? Y eso es lo que más cuesta, por ejemplo, enseñarle a los alumnos. ¿Ya? ¿Dónde va la coma? ¿Dónde se usa un punto? ¿Dónde se ponen dos puntos? ¿Ya? Cuesta porque donde, por ejemplo, tiene que ir una coma, a veces ponen un punto o ponen todo pegado. ¿Ya? Entonces hay que poner mucha atención en eso. ¿Ya? Hay que poner demasiada atención en eso para, para ver la forma exacta como se debe colocar. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí va los apellidos del autor pegada a una coma, doy un espacio, pongo el año, cierro el paréntesis y pongo un punto. Esa es exactamente lo que hay que hacer. El punto no se pone aquí, por ejemplo, como lo hacen muchos, que ponen el punto aquí después de mundo y de ahí ponen la referencia. ¿No? Ahí no se pone el punto se pone al final, porque la cita va integrada como parte del texto, digamos. ¿Ya? Ya, a eso me refiero con respetar dónde van las comas, las paréntesis, etcétera. ¿Ya? Y aquí tengo ejemplos concretos de cómo yo puedo usar las citas no textuales, que hay distintas formas. Por ejemplo, aquí comienzo señalando a los autores. Parto señalando, lo digo según Machón y Plummer y pongo el año, las sociedades globalizadas se caracterizan, etcétera. ¿Ya? Acá en el ejemplo 2 voy a decir exactamente lo mismo, pero voy a poner la cita la voy a poner entre paréntesis completa. ¿Ya? Y ahí yo digo lo que quiero decir primero, las sociedades globalizadas se caracterizan por poseer un constante flujo, etcétera. Y al final de la frase pongo la cita. Ambas, si se fijan en los ejemplos 1 y 2, digo lo mismo. ¿Ya? Solo que la cita la pongo de distintas formas.
¿Cuál es la forma correcta? Cualquiera. Ustedes pueden utilizar la que más le acomode, ¿ya? Muchos lo que hacen es ir variando, ¿ya? Para que no siempre en todas las citas aparezca de esta forma, por ejemplo. La utilizan de esta forma a continuación. Entonces van variando para que no se vea tan repetitivo. Pero ambas formas son adecuadas. Y en el ejemplo 3 aquí coloqué para que ustedes vean cómo se pone el sin fecha, ¿ya? Ahí en vez, ahí que esté en un sitio web, consulté un sitio web del Ministerio de Salud de Chile y el sitio web no tiene fecha, ¿ya? Entonces le puse sin fecha, ¿ya? Fíjense bien dónde van los puntos, dónde va la coma, ¿ya? Cómo se cierra el paréntesis, ¿ya? Etcétera. ¿Qué tengo que considerar para hacer una cita textual? ¿Ya? Eh, Exactamente lo mismo que considera acá arriba, pero tengo que agregar otras cosas. Por ejemplo, como cuáles. Eh, este punto que está aquí. Incluir el número de página del libro, artículo, informe en la que se encuentra la idea o párrafo, ¿ya? Tengo que incluir el número de la página, como les dije, ¿ya? Eso lo hago en la cita textual. Y ese número de página puede ir precedido de la letra P con un punto o puede no llevarla. En cualquier caso es correcto. Si ustedes se fijan en los ejemplos acá, hay uno donde la página está precedida por la indicación, el número de página está precedida por una letra P con un punto, pero acá abajo el número de página es 4 y no lleva una P. Ambas formas son correctas. Cualquiera, usted puede utilizar cualquiera. Lo importante es que si van a elegir una de las dos formas, la utilicen a lo largo del informe. Una sola, ¿ya? Si van a elegir poner una P para identificar el número de página, utilícenla siempre, ¿ya? No vayan poniendo una P en algún lado y en el otro no, ¿ya? Pero pueden utilizar cualquiera de las dos siempre y cuando lo estandaricen en el artículo o en el trabajo que estén haciendo. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, lo otro, el tema de la sin fecha es lo mismo que arriba, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el número de página no está disponible? Como en los sitios web, por ejemplo. Yo tengo que omitir simplemente el número de página, no lo indico. Entonces ahí la cita textual queda como una cita no textual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que todas las citas textuales, o sea, todas las citas textuales tienen que ir entre comillas, ¿ya? Tienen que ir entre comillas. Por lo tanto, la idea o párrafo citado textualmente debe ir siempre entre comillas, ¿ya? Tal como está aquí en los dos ejemplos. Si se fijan, los dos ejemplos de estas dos citas textuales, están, todo el texto, digamos, que yo estoy citando está entre comillas. Abro comillas y cierro comillas acá. Y acá también, ¿ya? Y también tienen que respetar con absoluta rigurosidad la forma, el lugar en que deben ir los puntos, las comas, etcétera, ¿ya? Eso no cambia. Y aquí puse dos ejemplos solamente para que ustedes vean cómo también se puede utilizar las citas textuales de distintas maneras, ¿ya? Señalando todo lo que yo quiero citar y después al final poniendo la referencia o indicando, por ejemplo, al autor primero, introduciendo al autor, digamos, y después poniendo la cita, ¿ya? Tienen que fijarse, replicar las formas, ¿no? ¿Ya? Pero en definitiva lo que está de fondo es lo mismo, ¿ya? De manera visual cambia, porque aquí el autor está fuera, digamos, está fuera del paréntesis, y acá adentro está dentro del paréntesis. Esa es como la diferencia, igual que acá arriba. Aquí los autores están dentro del paréntesis y acá afuera están fuera del paréntesis, ¿ya? Son formas, ambas son correctas, ¿ya? Así se ve en general un texto o una página, digamos, donde se ha usado o donde se usa el formato APA para citar en el texto, ¿ya? En el cuerpo del texto. Esto que yo escribí aquí se llama cuerpo del texto, porque es, digamos, el contenido, ¿ya? Y si ustedes empiezan a ver, aquí hay una cita de este autor que se llama Parson, es una cita textual si se fijan, tiene las comillas, tiene el año, el número de página, ¿ya? Acá abajo hay otra que no es textual, ¿ya? Acá hay otra cita, ¿ya? Que también es textual, que está entre comillas, etcétera. Entonces así se tiene que ver. Ustedes van a encontrar nombres de autores, años, páginas, ¿ya? Cuando ustedes vean algo así, es porque se está usando el formato APA para citar, ¿ya? Elaboración de la bibliografía. La bibliografía también se llama en muchas ocasiones referencias bibliográficas, ustedes la han encontrado con ese título, o a veces simplemente referencias, ¿ya? Es una sección que usualmente va al final de los trabajos escritos, al último, ¿ya? Trabajos escritos como los informes técnicos, por ejemplo, ¿ya? En el que se han usado fuentes bibliográficas. Entonces al final va a aparecer algo que se va a llamar bibliografía generalmente, o referencias bibliográficas, o referencias. En cualquier caso es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? La bibliografía es la lista de todas las fuentes bibliográficas de información que se emplearon efectivamente para fundamentar un trabajo escrito de carácter formal, un informe técnico, por ejemplo, ¿ya?
todas las fuentes que yo utilicé, las listo, las pongo en una lista, digamos. ¿Qué tengo que considerar o qué tengo que tener en cuenta para elaborar la bibliografía? ¿Ya? Esto que aparece aquí como mínimo. Tengo que incluir todas las fuentes bibliográficas de información utilizadas, todas. Todas las que utilice, todas las que utilice, no me puede faltar ninguna. Eso es lo primero, ¿ya? Porque eso pasa mucho. En trabajo cuando uno ve que citan a Pérez, por ejemplo, Pérez 2000, y uno va a la bibliografía y no está Pérez 2000, no está por ningún lado. Entonces la bibliografía no está completa. Hay que incluir todas las fuentes que yo utilicé. Y eso yo solamente lo hago cuando reviso bien el texto, el informe que estoy haciendo, y voy corroborando que cada cita que yo puse en el cuerpo del texto realmente esté en la bibliografía. Eso es responsabilidad de cada uno, ¿no? ¿Ya? Por eso tienen que hacer los trabajos siempre revisando, ¿ya? Otra consideración, tengo que incluir solamente las fuentes bibliográficas de información que yo cité, ¿ya? Es decir, solamente las que yo cité en el cuerpo del trabajo. Y ahí tengo que dejar fuera las que yo puedo haber consultado, pero que al final no cité, porque no me sirvieron o no quise utilizarlas, por lo que fuera, pues yo no las cité en el cuerpo del trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, a pesar de que sí lo leí, sí me puede haber dado ideas, etcétera, yo no las cité, entonces no la tengo que incluir en la bibliografía. ¿Ya? Elaborar la referencia de cada fuente bibliográfica de información siguiendo de manera estricta la forma definida para cada caso. ¿Ya? ¿Esto en qué sentido? Que cuando yo hago la bibliografía, los libros llevan una forma. ¿Ya? La referencia al libro tengo que hacerla de una forma, la referencia de un artículo académico también tiene algunos elementos que son distintos. Cuando hago la referencia de un sitio web también tiene ciertas características específicas, ya a pesar de que hay cosas que son comunes, digamos. Pero cada uno de estos distintos tipos de fuentes tiene una manera específica de ser referenciada. Y yo tengo que respetar eso. ¿Ya? Tengo que respetar y tengo que respetarlo de manera rigurosa. Tengo que poner mucha atención en los detalles. ¿Ya? Y esto tiene que ver con atención a los detalles, nada más que eso. Si yo trabajo sin poner atención a los detalles, me va a costar siempre así la bibliografía, porque tengo que poner atención hasta en los puntos que yo pongo. Dónde pongo las comas, dónde no las coloco, dónde tiene que ir un punto, dónde tengo que abrir paréntesis, etcétera. Ya tengo que ser capaz de poner atención en ese tipo de detalles. O si no, esto no queda bien hecho. ¿Ya? Y otra consideración, ordenar alfabéticamente la lista de fuentes bibliográficas de información. ¿Ya? Tengo que ordenarlas. ¿Ya? Tengo que ordenarla alfabéticamente considerando la primera letra del apellido del autor o del nombre de la institución que es autora de la fuente. Así yo lo ordeno, a través de la primera letra del apellido o del nombre de la institución. ¿Ya? Y tengo que ordenarla alfabéticamente, no importa que queden mezclados los libros con los artículos, con los sitios web, no importa. Pero tiene que estar ordenada de manera alfabética. En algunos casos solicitan que las fuentes se ordenen por tipo, digamos, ya que yo separe los libros de los artículos académicos, de los informes institucionales, etcétera. Pero si se los piden en algún momento, lo pueden hacer perfectamente así. ¿Ya? Pero en general, si ustedes ordenan toda la bibliografía, la juntan todas, los distintos tipos de fuentes que utilizaron, está bien también. ¿Ya? Lo importante es que vayan ordenados alfabéticamente. ¿Ya? Aquí está, digamos, en estos cuadros, que son como tres, creo, están la explicación general de cómo ustedes tienen que elaborar la referencia de cada fuente que utilizaron en la bibliografía. ¿Ya? ¿Cómo tienen que poner en la bibliografía, al final del trabajo, cada una de las referencias de las fuentes que utilizaron? ¿Ya? Los libros se ponen así, como esto que está aquí. Esta es la forma correcta. El apellido del autor, la inicial, el año de publicación, el título del libro, el lugar de edición del libro y la editorial. Esos son los elementos, digamos. Y de ahí vienen las variaciones a partir de dos autores, por ejemplo, que es lo mismo exactamente, solamente que van dos autores. Y cuando hay más autores también, se agregan más autores simplemente, pero el resto es todo lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan la bibliografía y citan un libro, tiene que verse como esto que está aquí. Si ustedes ven que lo hicieron como esto, está bien. ¿Ya? Si ustedes ponen, por ejemplo, Pedro Pérez, la explicación científica, eso está malo, porque está incompleto. No tiene año de edición, no tiene la editorial, nada. Y el nombre no va antes que el apellido. Va primero el apellido y después la inicial. En algunos casos se permite que se ponga el nombre completo, pero muchas veces basta con la inicial. Y así lo define la última versión del formato APA, de hecho. ¿Ya? Esto que está aquí no lo tienen que poner en la bibliografía. Esto es una explicación para que ustedes entiendan qué significa cada una de las cosas que está en esta referencia.
Hempel, por ejemplo, es el apellido del autor. La C, que está aquí, es la inicial del nombre del autor. El 1979 es el año de la última edición o publicación del libro. La explicación científica es el título de la publicación o del libro. Buenos Aires es la ciudad donde se publica el libro. Y País 2 es la editorial que editó el libro, que lo puso a la venta, digamos, que lo publicó. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí no se pone en el informe técnico. Ustedes ponen solamente esto en la bibliografía. Esto es explicativo nomás para ustedes. ¿Ya? Y lo que está acá abajo es lo mismo que acabo de explicar. ¿Ya? Y así se citan los libros, tal como sale aquí. Artículo de revista académica. Esta es la forma de citar un artículo de una revista académica electrónica. Si ustedes se fijan, está el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, está el título del artículo, digamos, entre comillas, después dice en qué revista se publicó, el volumen de la revista, el número de la revista, el lugar de edición y quién editó la revista, digamos. Y también se agrega cuando yo consulté la revista, es decir, cuando yo la descargué de internet. Pongo la fecha y al final incluyo el link, ¿ya? ¿Qué es lo que yo veía que hacían mucho? Ya cuando yo pedía trabajo de este tipo, donde había que incluir bibliografía, copiaban al final todos los links, ¿ya? Todos los links, y eso no es bibliografía. Por eso que yo les ponía en su trabajo, esto no es una bibliografía. ¿Por qué? Porque me copiaban todos los links, una lista de links, y eso no es bibliografía. La bibliografía tiene que incluir todos estos datos que están aquí, ¿ya? Y aquí está la explicación de cada uno de los elementos que componen la cita, para que ustedes sepan qué están escribiendo cada vez que desarrollan una referencia de un artículo de una revista académica. Los informes institucionales, esta es la forma. La institución que autora del informe, Dirección del Trabajo de Chile, el nombre del informe, encuesta laboral, el lugar de edición, quién la editó, el Gobierno de Chile, la fecha de consulta y el link. Aquí está la descripción de los elementos también, ¿ya? Los sitios web, ¿cómo se elaboran en la bibliografía? De esta manera. Asociación Latinoamericana de Sociología, por ejemplo, habla sin fecha. ¿Por qué los sitios web no tienen fecha? Estatuto, porque esa fue la entrada que yo consulté del sitio web. Si ustedes van a un sitio web de una ONG, por ejemplo, dice quiénes somos, ahí en vez de estatuto diría quiénes somos, ¿ya? Fecha de consulta y el link donde yo puedo acceder al sitio web. Aquí están los elementos explicados también, cada uno de los elementos que significa, ¿ya? Estatuto, por ejemplo, el título de la entrada o sección del sitio web, como les dije, ¿ya? Y un artículo de un sitio web. Esos artículos pueden ser periodísticos, pueden ser crónica, etcétera, ¿ya? En este caso un artículo periodístico, por ejemplo, ya se pone el apellido del autor, la inicial, y los artículos periodísticos generalmente tienen la fecha completa, no solamente el año como lo vimos sino que tienen la fecha completa, es decir, día, mes y año. Entonces yo pongo el día, el mes y año, entre paréntesis, todo completo. Después pongo digamos, el título del artículo, en este caso se llama La ciudad de los perros, y pongo el medio en el que fue publicado, la fecha de consulta y digamos, el link de descarga directa, donde yo puedo consultar o encontrar ese artículo web. Y aquí está la descripción de cada uno de los elementos de la cita para que ustedes sepan cómo se construye, pero en general esta es la forma. Entonces ahí tienen 5 tipos de documentos que se ocupan mucho y tienen la forma de cómo se tiene que hacer la referencia en la bibliografía, ¿ya? ¿Y cómo se tiene que ver la bibliografía? Así. Aquí están las mismas citas que yo ocupé en los ejemplos, ¿ya? Están exactamente las mismas para que ustedes puedan conectar, ¿ya? Entonces la bibliografía se les tiene que ver así, tal como está mostrando esta imagen. Así se les tendría que ver la bibliografía cuando ustedes hagan un informe técnico, ¿ya? Y eso va en la última página, o en una de las últimas páginas de su informe, ¿ya? Título de bibliografía, y ahí están todas listadas, ¿ves? Si ustedes se dan cuenta, están todas listadas por orden alfabético. Y estas son todas las que yo ocupé en los mismos ejemplos de los cuadros, ¿ya? Entonces, así se tiene que ver digamos, esto es lo que yo llamo bibliografía, y esto es lo que ustedes tienen que presentar como parte de su informe técnico si es que ocupan fuente de información, y obviamente tienen que ocupar porque no todos lo pueden redactar desde ustedes, digamos. Hay cosas que tienen que fundamentar necesariamente. Entonces eso, así se les tiene que ver, ¿ya? Si no se les ve así y ustedes ven una lista de puros links
o citas o referencias incompletas, está mal, tiene que verse así, ¿ya? Esto es la bibliografía entonces. Los dejo invitados para la clase que viene ya.